Buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de notación sigma. Bueno, pues para el cálculo integral te ayuda mucho este tema a poder calcular áreas de ciertas regiones que no son tan fáciles. Como ya vimos en el tema anterior, con el cálculo integral podemos encontrar áreas de funciones que son curvas. Comúnmente utilizamos fórmulas que ya conocemos para encontrar áreas, pero pues las áreas bajo las curvas es un poco difícil con una fórmula conocida el encontrarla. Por lo tanto, existen otros métodos como el método que ya vimos, el método de los rectángulos, para aproximarnos a esa área que queremos encontrar. Y pues también, aparte de estos rectángulos, también se puede calcular de una manera más exacta con otras denotaciones. Y pues para las sumas se está usando un nuevo símbolo. Este símbolo ya es utilizado hace mucho tiempo, pero es nuevo para nosotros para que podamos empezar a conocerlo. Es el símbolo de sigma. Sigma es esta letra que es como una M que está acostada y significa la sumatoria. La sumatoria o notación sigma es una operación matemática que se emplea para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos. ¿Qué quiere decir? Muchos números que se van a sumar y te van a decir desde dónde hasta dónde. Esta expresión se lee como sumatoria de x, y, donde y toma los valores desde 1 hasta la n. Si te fijas, en la parte de abajo del símbolo de sumatoria viene una i igual a 1. Quiere decir que a partir de ahí van a ir los valores. Y el que está mero arriba del valor sigma es una n. Ese valor te va a decir hasta dónde van a llegar tus valores. Desde 1 hasta dónde. Y el valor del que dice xy, ese es el valor que va a ir cambiando o que tú vas a ir cambiando con los números desde 1 hasta n. Por ejemplo, tenemos aquí una sumatoria de y cuadrada desde y igual a 1 hasta 4. Por lo tanto, como es desde el 1 hasta el 4, la i se va a ir cambiando como el 1, 2, 3 y 4. Y vas a hacer lo que dice ahí. Por ejemplo, la operación es elevar al cuadrado, a la i. Entonces la i va a ir cambiando y siempre va a ir al cuadrado. La i es 1, 2, 3, 4. Empezó en el 1 porque es el número de abajo y terminó en el 4 porque es el número de arriba. Y todos al cuadrado porque eso dice la operación que se va a hacer. Y al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Todos sumados porque el símbolo te dice que es sumatoria. Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16. Se suman todos esos números 1, 4, 9 y 16 y me da 30. Si te fijas, pues se van sustituyendo todos los valores desde 1 hasta 4 en la función que está dentro de la sumatoria, que en este caso es y cuadrada. Tenemos otro ejemplo que es sumatoria de 5 entre y desde y igual a 1 hasta 3. Por lo tanto, el 5 va a permanecer igual y lo único que va a cambiar es la i y la vas a cambiar desde 1 hasta 3. Y ahí están. 5 entre 1 más 5 entre 2 más 5 entre 3, todos sumados. Y se efectúa esta operación y al sumar estas tres fracciones se da 55 entre 6. Y así sucesivamente con todos los casos que nos puedan pasar. Tenemos otro ejemplo. Abajo dice sumatoria de i más 3 desde i igual a 1 hasta 4. Por lo tanto, los números de i van a ir cambiando desde 1 hasta 4. Por eso es que en el primer ejemplo tenemos 1 más 3, más 2 más 3, más 3 más 3, más 4 más 3. Y así sumando cada uno de esos elementos con 3, desde el 1 hasta el 4. Por lo tanto, el primer elemento va a ser
1 más 3 pues es 4, 2 más 3 son 5, 3 más 3 son 6, 4 más 3 son 7. Y todos estos números se van a sumar entre sí. 4 más 5 más 6 más 7 y es 22. También existen otras sumatorias que ya pueden tender al infinito. Quiere decir que números que no tienen un fin. Por lo tanto, va a ser un poco más complicado o se podría ver como que más complicado porque no tiene un fin. Va a continuar y continuar. Pero para esto existen ciertas fórmulas que nos podrían ayudar a que lleguemos a a ese valor sin necesidad de estar encontrando cada uno de los términos. Y tenemos 3 fórmulas. Aquí, por ejemplo, la primera es sumatoria de i, desde i igual a 1 hasta el infinito, que es n. Y nos da la fórmula que es, si tú quieres sacar la sumatoria de números infinitos o que no sabes hasta cuál número vas a llegar, puedes hacerlo de esta manera, multiplicando el número infinito o el número al cual tú quieres llegar por el mismo número más 1 dividido entre 2. Y eso te va a dar la sumatoria de esos números. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y tenemos otra fórmula que es i al cuadrado, sumatoria de i al cuadrado, desde i igual a 1 hasta la n, o sea, hasta el número que tú quieras. Y la fórmula sería desarrollarla de esta manera, multiplicando el número al que tú quieres llegar, que es n, multiplicado por n más 1, multiplicado por 2n más 1, y todo dividido entre 6. Hay otra fórmula que nos sirve para sacar, por ejemplo, que tu i es el número que va cambiando. Bueno, pues si tu i es igual a 1 en la sumatoria de un medio y va a llegar hasta el infinito, pues esto siempre nos va a dar a 1. Y pues también aquí tenemos un ejemplo del caso que te había dicho. Por ejemplo, si tú necesitas sumar todos los números consecutivos desde el 1 hasta el 100, no es necesario que sumes todos, como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta el 100. Tal vez en la calculadora te va a tardar mucho. Por lo tanto, existe una fórmula. La fórmula es sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n. Entonces, ahí en la n vamos a colocar el 100 porque es el que nosotros, al que queremos llegar. Y si te fijas en el segundo ejemplo, bueno, en el de abajo, dice, ok, si quieres llegar a n igual a 100, entonces n representa tu 100, es el número que se sustituye arriba del sigma y va desde el 1 hasta el 100. Y la i va a ir cambiando, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 100. Pero para no hacerlo tan largo, solo se utiliza la fórmula, que sería n por n más 1 entre 2, donde n es el 100. Por eso es que tenemos 100 multiplicado por 100 más 1 entre 2. Entonces sería 100 multiplicado por 100 más 1, 100 más 1 sería 101, o sea, 101 por 100, y nos da a 10.100 entre 2, 5.050. Y así se podría calcular cualquier otro número que tú quisieras encontrar. El 50, el 30, el 200, el que tú quieras. Por ejemplo, aquí nos pregunta que cuál sería el número o calcular la suma de los números del 1 al 45 usando la fórmula simplificada que acabamos de ver. O sea, agarraríamos el 45, lo multiplicaríamos por 46 y dividiríamos entre 2, así como lo vimos en esta fórmula anterior. Sería 45 por 46 entre 2. Y así encontraríamos el valor de esta sumatoria. Vamos a continuar viendo los ejercicios de la praxis para que de una vez chequen qué es lo que viene.
Ese está. Me equivoqué de praxis. Ahí va. Listo. Si se fijan, en la praxis 1.2 de notación sigma, perdón, vienen 10 ejemplos. Y estos 10 ejemplos o ejercicios pues, nos van a ayudar a poder seguir practicando este tema. Los primeros, si te fijas, nada más se trata de que tú sustituyas el valor de la K. Aquí no nos ponen la I, nos ponen la letra K, pero es básicamente lo mismo. Vas a cambiar esta K, que es 1, y la vas a sustituir en las dos veces que aparece K. Entonces, nada más se trata de poner el 1 aquí y aquí. Al lado del 10K vas a poner 10 por 1. Y abajo donde dice K más 21 vas a ponerle 1 más 21. Y pues eso nos daría a 10 por 1, seguiría siendo 10. Y abajo nos quedaría a K más 21, que seguiría siendo 1 más 21, serían 22. O sea que nos va a quedar 10 entre 22. Y ese se lo vamos a sumar porque me dice que llegue hasta el 2. O sea que me va a quedar, después sustituirle más lo que ya habíamos quedado, el 10 entre 22, más, ahora le pongo el 2 a la K y sería 10 por 2 y abajo sería entre 2 más 22. O sea que quedaría como 10 por 2 son 20, entre la K sería 2 más 21, sería 23. Y se va a sumar con el anterior, que es 10 entre 22. Y pues esta fracción se elegiría entre A, B, C y D. Y de esa manera resuelves el problema 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 1. Si te fijas, este es igual o muy parecido, nada más cambian los números por los cuales estás multiplicando y sumando. Y también es del 1 al 2, entonces son cortos. Los puedes hacer así de que a mano. En el 3, pues también es lo mismo, sustituir la K, sería K al cuadrado, entonces sería primero 1 al cuadrado entre 4, más 2 al cuadrado entre 4, más 3 al cuadrado entre 4, más 4 al cuadrado entre 4, porque llega hasta el 4. Y todos esos los sumas y te da el resultado A, B o C o D. Igual el 4, sustituir la K igual a 1 hasta el 3, 1 más 10 entre 1, más 2 más 10 entre 2, más 3 más 10 entre 3. El 5 de igual manera sustituyes el 1 hasta el 4, el 1 en la K cuadrada. Sería 1 al cuadrado entre 8, 2 al cuadrado entre 8, más 3 al cuadrado entre 8, más 4 al cuadrado entre 8. Y si te fijas, los problemas que siguen, del 6 al 10, nos están pidiendo que usemos la fórmula para encontrar la suma de números consecutivos desde un número hasta un número infinito, que aquí sí tenemos que desde el 1 hasta el 13, sumar todos los números desde el 1 hasta el 13, pero utilizando la fórmula que ya conocemos, la de n por n más 1 entre 2. Vas a hacer el problema que sería aquí sumar desde el 1 hasta el 13, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11, 12 y 13. Pero utilizando la fórmula, que nos quedaría 13 multiplicado por 13 más 1 entre 2. O sea, 13 por 14 entre 2. En el que sigue igual, 1 hasta el 20. La sumatoria desde 1 hasta el 20, utilizando la fórmula que ya conocemos, que es n por n más 1 entre 2. O sea, 20 por 21 entre 2. Y así nos vamos con los demás. Del 1 al 14, del 1 al 9, del 1 al 17. Entonces están cortos y se pueden resolver todos muy fácilmente. Y eso sería la práctica del segundo tema de notación.